Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Buena Vaina Podcast. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Buena Vaina Podcast. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube como Buena Vaina Podcast. Tocar la campanita para que no se te vaya ni uno solo de todos los episodios que sacamos todos los jueves. Puedes seguirme a MicaRiver3000 y a Coyote Streaming, la plataforma que nos ayuda a producir toda esta maravilla de espectáculo que unimos cada semana para ustedes. Y bueno, esta semana es una muy especial realmente. Hay un poquito de tristeza en mi corazón porque debo romperles con la noticia de que mi compañero Paul Alexander Novoa no se fue, está de vacaciones. Se fue a tener un par de aventuras por el mundo y darse experimentando y viviendo en las Europas. Y estoy mega alegre por él. Y de hecho nos está viendo ahorita mismo, así que te mando un besote, Paul. Te amo. Pero esa es la razón por la cual no nos va a estar acompañando por un par de episodios. Pronto volverá y Buena Vaina Podcast sigue porque el show must go on. Así que por eso estoy muy feliz de introducir un muy especial co-host invitado, a quien vamos a tener por un par de episodios acompañándonos, conversándonos, y ustedes lo van a amar porque es una persona que en verdad, simplemente es muy pretty. Tiene todo para decir, así que les presento. Jorge Isaac, bienvenido. Muchas gracias. Lo pueden seguir a él como Wasaiza. Oye, quiero que sepas que a pesar de que soy un co-host invitado, yo siempre he estado aquí. ¿Sabías eso? ¿Cómo así? Sí. En ese cuadrito que está allá arribita, he estado todo este tiempo viendo el podcast. ¿Verdad? Presenciando el podcast de manera, como quien dice, omnipresente. Ok, espera, para los que nos están escuchando y no nos están viendo, please, deténganse y vayan para nuestro canal de YouTube y por favor observen porque Literal. Jorge tiene puesta la camisa con la imagen que está en nuestro background y ha estado en nuestro background desde el inicio. Yes, wow, sir. Estoy que shook, no puedo creerlo, este nivel de compromiso. Me encanta, Me encanta estar ahí todo el tiempo. Y está justo ahí. Sí. Me encanta esa foto, me encanta ese lugar. Ese lugar es muy icónico. Me encanta lo que representa ese espacio. ¿Verdad? 100%. Y para los que nos continúan escuchando y decidieron no darle pausa, estamos hablando de una foto de Plaza Mirage que tomó el joven Jorge porque él es fotógrafo. Fotógrafo y director creativo, nacido en Panamá. Nacido, criado. 100%. De familia de Tonosí y de también ascendencia china y colombiana. ¿Tienes ascendencia china? Sí. Se nota un poquito. Sí, un poquito. Sí, ahí ¿verdad? era chinadito. Sí. Wow, qué pretty que te tuvimos aquí todo este tiempo y ahora que estás aquí en persona, pues. Pues sí, ahora ya me teletransporté aquí. Así que el universo conspiró que mientras Paul, nuestro bello Paul, se fue a visitar las Europas, yo pude venir acá y conversar contigo de temas super pretties. Y recuerdo que esa foto la hice y cuando estaba tomando esa foto estaba escuchando algo en mis AirPods. Estaba escuchando uno de mis podcasts favoritos. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Te gusta escuchar podcast cuando tomas fotos? Me encanta. Cuando estás como en el alone moment. Actually, me gusta escuchar podcast todo el tiempo. Sí. Es como ¿Eres de esos? Sí, es como una cosa que he adoptado porque yo soy una persona que está siempre haciendo algo. Siempre on the get go. Si no estoy tomando fotos, estoy manejando para ir a tomar fotos. Uh-huh. Si no estoy manejando, estoy yendo al gimnasio. Tengo en mi casa. O sea, y definitivamente los podcasts se volvieron como ese elemento protagonista de mi creatividad. Uh-huh. ¿Sabes? Escucho de todo tipo de podcasts. ¿Sabes? ¿Y tú? ¿Escuchas Google Podcast? Bueno, mira, que no empecé a escuchar podcast hasta que empecé mi propio podcast. O sea, hasta que me uní a Buena Vaina Podcast. Yo la verdad es que sabía que era un formato que a la gente le gustaba, pero para mí era una cosa como extraña. Como que, ¿qué? Es un show de radio. O sea, estaba escuchando a gente que, o sea, ¿qué están haciendo? ¿Sabes? Exacto. Para mí era como un formato inusual y extraño. Y luego cuando empecé mi propio podcast, yo, bueno, voy a hacer un poco de investigación de un field work, una cosa, y descubrí los podcasts. O sea, básicamente empecé a buscar las personas que ya seguía, que me gustan, como comediantes y personas cuyas personalidades apelan a mí. Es que yo siento que eso es como que por donde uno empieza. Te das cuenta que hay mucha gente que admiras que tiene un podcast y hay una plataforma de ellos de poder hablar no solamente de ellos, sino de las personas que los inspiran a ellos. Y que, man, ¿qué tiene esta persona para decir? Quiero saber, vamos a ver, vamos a meterlo. Eso es lo que más me gusta. Me gusta mucho los podcasts anecdóticos, me gustan los podcasts de la gente que habla para
tocar temas específicos. Hasta escucho podcasts para dormir. Me encanta. ¿Sabes que hay un podcast para dormir? Como de Se, come up. se llama Durmiendo Podcast. ¡Wow! ¡Qué extra! No, y es perfecto. Son podcasts de 8 minutos de una persona que te habla súper suavecito. Me encanta. Y entonces tú Cortito. escuchas y te quedas dormido, man. O sea, yo no lo creía. Mi ¿Sabes novia qué? Camille... Hola, Camille. Hola, mi amor. Ajá. Camille, Nuestra ex-host, Sí, te sí, mandamos sí, un sí. bello abrazo y saludo. Ella me introdujo A los al Durmiendo Podcast. Y un día dije, man, que Durmiendo Podcast, vamos a la y de la negra. Me dormí, man. Dije, man, esta vaina, ¿qué es? ¿Y sabes de dónde vienen los podcasts? O sea, ¿cómo nacieron? Pues no es ciencia cierta. A ver Yo si tengo me la iluminas. ciencia, yo tengo la ciencia, te la tiro. A ver. Bueno, el podcast como lo conocemos empezó gracias a Steve Jobs, de hecho. La Wow. palabra podcast es una aleación entre iPod y broadcast. Me encanta. Ajá. De hecho, a Bill Gates no le gustaba la idea de fomentar los podcasts porque venía la palabra iPod, que era su competencia directa. Naturalmente. Ajá, así que no lo querían meter en las plataformas de Microsoft hasta que, bueno, ya fue. Pero sí, o sea, eso fue un formato que ideó Steve Jobs cuando te empezó con iTunes y toda esta idea que puedes descargar la música y eso. Claro. Entonces, él ideó el concepto y pueden ver videos en YouTube donde está él presentando el concepto de podcast, básicamente diciendo, esto es como un radio show. Lo comparaba con TiVo. Decía, es TiVo, pero para la radio. Es como que puedes tener un radio show, pero lo puedes descargar y escuchar cuando quieras. On demand. Ajá, on demand, puedes ponerle pausa, puedes pasar, puedes ir para atrás, puedes todo lo que tú quieras. Y esa es la magia de los podcasts. Cómo los puedes escuchar mientras estás haciendo algo. Pero por lo menos a mí me pasa que yo tengo que escuchar un podcast. Si es muy engaging, no puedo estar revisando el celular mientras estoy escuchando el podcast. Porque si no, me voy. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces con tus manos cuando estás escuchando un podcast? Ok, cuando estoy escuchando un podcast, por lo general, o estoy caminando, que es lo equivalente a cuando estoy escuchando un audiobook. Por lo general estoy en el gimnasio y estoy manejando. Manejar. Manejando. Es como el momento más... O sea, de hecho en Estados Unidos los podcasts son demasiado exitosos porque la gente tiene que manejar distancias larguísimas. Larguísima, ¿cierto? Entonces ves que el podcast de Joe Rogan que dura 2 horas y media. Sí. O sea, ¿me entiendes? 2 horas y media. Tú Porque dices, es que me encanta que tenemos ese contraste, que me hablas de un podcast que dura 8 minutos, este podcast que dura 20, 30, esos podcasts que duran 2 horas enteras. y la gente los escucha. Ujú. Porque el man toca temas muy interesantes. Al final del día, el podcast es algo que... o sea, hay tanta variedad que tú puedes escuchar podcasts de lo que sea. Y eso personalmente a mí me encanta. Yo puedo escuchar podcasts de arte, podcasts de ejercicio, de dietas, de lo que sea, man. Ujú. A mí me... O sea, podemos escuchar este podcast, Este podcast, exacto. que es un podcast sobre un podcast. Este es un podcast sobre podcast. Pero realmente, cuando me puse como a investigar realmente la historia de los podcasts o cómo es la organización de los podcasts, me salió que hay como 5 tipos de podcasts. Ujú. Y en verdad pueden haber híbridos, pero en general esas son como las 5 categorías donde encuentras a la gente cayendo dentro de los podcasts. Ok. No es muy como... Como las categorías. pues, Ajá, de que exacto. Están, dizque, el podcast conversacional, Ujú. que es más o menos lo que estamos haciendo. Estamos Ujú. conversando, pero estamos conversando sobre un tema, pero es básicamente la gente que habla paja. Y está ahí, dice que, bueno, vamos a conversar. Y eso no es que pueden durar Tertulias. horas. Ajá, tertulias, todo lo que tú quieras. Está el podcast de entrevista, Ok. que también hay muchos. Y también es como que, bueno, tengo un nuevo invitado cada vez y cada vez vamos a preguntarle cosas y es como un radio show de entrevistas, así casual, un talk show. Está el True Story Podcast, que es como los crime podcasts, donde te echan el cuento del asesinato, de la cosa, de la vaina. Que, fun fact, en los podcasts cuando nacieron en los 2000 por Steve Jobs, no tuvieron mucho clout, o sea, la gente no le estaba metiendo mucha mente. Claro. No fue hasta 2014 que empezaron a de verdad subir en popularidad y fue gracias a un podcast específico que se llamaba Serial, donde te contaban una misma historia de un true crime story a través de varios episodios. Y eso Claro. hacía que la gente se mantuviera engaged por varios episodios seguidos. De que, ay, no tengo que saber lo que pasa ahorita. Claro, y yo siento que también como que Spotify ha como que promovido como que la proliferación de los De hecho, podcasts. la plataforma más popular para podcast es iTunes. Apple Music. Ajá, porque es la primera que tuvo podcast. Bueno, iTunes, sí, naturalmente. Ajá, Spotify entró más adelante y Seguro, ahora es sí, que sí, son las sí. más populares, pero históricamente era Apple quienes habían de verdad estado detrás de la idea de popularizar Claro, el podcast. gracias a Steve Jobs. Ajá, te debemos tanto, gracias por debemos tanto, tanto. perdón por tan poco. Sí. También están, estos fueron 3, el podcast educacional, que es donde creo que nuestra amiga Hannah nos está comentando que a ella le gusta mucho escuchar podcasts educacionales y tengo muchos amigos que les gusta ese tipo de podcast A donde mí te también. están dando
acción. Yes. Así. Duro y así. Hay que aprender. Hay que aprender. Y nunca dejar de aprender. Decía Cerati, nunca dejamos de ser estudiantes. Exacto. Toda la vida, men. Si Cerati lo dice. Sí, mejor creerle. Y otro, gracias totales. Sí, exacto. Y gracias, ¿cómo era que habías dicho? Gracias por tanto, perdón por tan poco. Eso es lo que dice mi roommate Mao, shout out Mao. Y finalmente están los podcasts híbridos, que son los que van a combinar más, dos o más estilos de podcast en distintos episodios. Y eso es más o menos como va. Yo, por ejemplo, me gustan mucho los podcasts de comedia. Escucho a todos mis comediantes favoritos tienen podcast. Y todos mis comediantes favoritos yo voy y escucho la paja que hablan. ¿Cuál es tu comediante favorito? Es una yal que se llama Tig Notaro. Deberías escuchar. Chequearla, tiene 2 podcasts, uno que se llama Don't Ask Tig y uno que se llama Tig and Cheryl, True Story, donde cada semana ven un documental diferente y básicamente hablan del documental, pero se descarrilan completamente, obvio. No hablan nada del documental, hablan cualquier vaina entre ellas dos y eso es lo divertido. La vaina fluye. Ajá, y es bien raro, no sé si te pasa, pero cuando yo estoy escuchando un podcast y estoy tan metida en la guilla, yo siento que soy parte de la conversación. O sea, yo hay veces que siento que le estoy diciendo algo a Tig, ¿sabes? Sí. Yo creo que ahí es donde tú sabes que el podcast está disque spot on. Ajá. Que está 100%. Muy involucrativo. Sí. Y yo sé que yo no estoy ahí, pero como que siento que estoy ahí. Total. Me encanta. De hecho, bueno, mi podcast favorito se llama The Mindset Mentor Podcast. Que son capsulitas de coaching de 17 minutos que están en bomba. O sea, dizque 5 tips para ser más creativo. De repente dizque tu pasado no define tu futuro. ¿Crees que le ponen guión? ¿Crees que ellos están como listos? Yo siento que él, yo creo que en un momento comentaba de que él hace bullet points. Ok. Así como tú, o sea, básicamente ponen como ciertos puntos que quieren tocar y elaboras. Entonces, cuando ya tienes como que la dicción y la manera de hablar y de que suene y se exprese bien, yo creo que al final tú conectas los puntos. O sea, te procuras de que cada punto tenga una relevancia del final con el comienzo, ¿no? De un punto con el otro. Entonces siento que es como puro ensayo y error. ¿Sabes? ¿Cómo era al comienzo cuando ustedes hacían los podcasts? Me imagino que había mucho trial and error, ahora es todo tan fluido. Sí. Uno va encontrando la dinámica que tienes con el co-host. La mayoría de los podcasts que yo escucho son de co-host. ¿Y tú? No. Bueno, sí. Escucho uno de Steve-O, el de Jackass. Wow, me encanta. Wild Ride. Ok. Que me encanta. Hay muchos podcasts que son de gente hablando acerca de shows famosos que tuvieron. Por ejemplo, hay un show que es hablando de Behind the Scenes de Parks and Recreations, Behind the Scenes de SNL, Behind the Scenes de The Office. Y puedes nada más sentarte a escuchar y es que bueno. Ese todavía no lo he escuchado, pero he escuchado como unos snippets animados del podcast. ¿Y qué me dices del podcast animado de Midnight algo? Midnight Gospel. Gracias, Gospel. Luis. ¿A ti te gusta Midnight Gospel? Gracias, producción. Ajá. Dice Luis que eliminaron Midnight Gospel de Netflix. ¿Eso era un podcast animado? Sí, con razón, porque yo estaba súper guiada cuando lo veía. Dije, man, ¿de dónde sacaron esta dinámica, ¿sabes? Sí, no, y era tan bonito todo el tema del existencialismo. Hermoso. Y que hablaban de todo, o sea, de todo. Y cómo conectaban eso con la animación, pero desde un punto de vista muy como que juguetón, porque no era necesario que tenía algo que ver, pero siempre había como algo que conectaba. Sí te metían, como que estaban hablando de estas cosas existenciales, pero el man decía, bueno, let's get into my spaceship. Y entonces volvías a la guía de donde estaban dentro de la animación. Me encanta como todos esos conceptos out of the box. Y digo, también es que hay una guía, yo me meto en la guía sobre... Tipo, yo no me quería meter en la guía de los podcasts porque a mí nunca me gustó mucho la guía de los youtubers, por ejemplo. Simplemente no es algo que apelaba mucho a mí ver a gente hablando... A mí tampoco, hasta que conocí a Steve-O en YouTube. Y es mi youtuber favorito. Es la persona más genuina que conozco en el planeta. Es genial. Y se mantiene tanta historia que contar. Jackass es mi guilty pleasure durísimo. Me encanta Jackass. Yo lloro de la risa. Sí. Y todos son, dije, tan como... pretties. Sí, son como en su personalidad, son como down to earth y pretty. Y simplemente... Y Steve-O es como la persona como más sana y fue la más autodestructiva de todos. Eso te dice mucho. Y sí, el man dice que se reconstruyó de todo y el man tiene montañas de discos duros. De todas las vainas que hizo. O sea, el man tuvo la grandiosidad de documentar su vida completa. Desde cuando el man dice que
hizo su vaina activista por SeaWorld hasta cuando el man se drogaba en un hotel en Tokio cuando estaban grabando Yaka, ¿me entiendes? Sí. Entonces, él tiene un registro de todo eso y hace como unos top 10. Uh-huh. Y obviamente dice que eso también lo conecta con su canal de podcast, que es increíble. El man invita a cualquier tipo de persona que él considera fascinante. Uh-huh. Entonces, ahí es donde yo siento que el podcast tiene tanto poder porque tienes a alguien que te encanta y interactúa en el podcast con alguien que te encanta también. Uh-huh. Entonces, cuando se conectan esas cosas... O descubres a alguien nuevo. Es que, man, no sé quién es esta persona, pero allá vamos Total, a este viaje. yo en pandemia escuchaba demasiado podcast porque era mi manera de poder conectarme con el mundo exterior. Uh-huh. De alguna manera, pues. Uh-huh. Obviamente tú hablas con tus amigos, con tus papás, pero tú sabes que dentro de la vida del consumo de entretenimiento no estaba pasando absolutamente nada. Uh-huh. Entonces muchas personas tenían como podcast andando. Había uno que me gustaba mucho, que era The Barracks, que era de skateboarding y de cultura en general. Me encantaba. O sea, era como un blast from the past. Y aprendes muchas cosas también. Escucho también podcasts de artistas y bandas que me gustan. Por ejemplo, la gente de Vampire Weekend tienen un podcast. ¿Ah, sí? Y yo me siento a Qué escuchar cool. a Ezra hablando con su baterista Ese y man su bajo debe y ser súper fascinante. son demasiado pretties. Y simplemente hablan paja de música. Su theme song es One of Us de ABBA. O sea, me encanta. ¿Sabes que no escuché esa canción? Debería escucharla. Es muy buena, te la recomiendo. Todo ABBA, la discografía de ABBA entera, te la recomiendo. Gracias, Java. Gracias, ABBA. Gracias por tanto. Gracias por tanto y Perdón por tan poco. Pero también he descubierto dentro de la guía de los podcasts que, o sea, están estos que son simplemente paja, o sea, gente conversando y eso es entretenido, pero también están estos donde te están... Wow, de la nada me empecé a escuchar mucho más claro y se me olvidó mi punto. Hay Luis, claridad. Luis, ¿por qué me hiciste esto? No, Luis. La gente de producción es muy importante en el mundo de los podcasts. Totalmente. Sí, perdí mi punto. Iba a hablar de un podcast que me gustaba. Mira, es muy pretty ese podcast. Eso es todo lo que puedo decir. Sí, bueno, que yo me meto en la guía de escuchar podcast cuando estoy... Creo que esto no es lo que voy a decir, pero ahora es lo que voy a decir. Okay. Así que... Ahora lo va a decir Emilio. Prepárense, porque esto es lo que voy a decir ahora. Me gusta mucho escuchar podcast cuando hago labores del hogar y cuando cocino. Cuando estoy haciendo cosas con mis manos, cuando no tengo nada que entretenga mi vista, o que lo que te entretiene mi vista es muy importante, así que tengo que prestarle atención. Creo que hay una conexión entre la parte más motora y la parte más cognitiva que te permite hacer esas cosas. ¿Sabes? Como que caminar es algo como tan como motoro y escuchar y analizar es algo como muy cognitivo. Me acordé lo que iba a decir. Ahí está. Eso, Ok. sí. Ok, que la mayoría de mis podcasts que escucho son así, pajizos. Son como... Sorry por decir tanto paja, lo siento, voy a parar. O sea, es gente hablando simplemente y conversando y yo entretenida Mucha al respecto. tertulia. Lo siento. Pero hay, por ejemplo, podcasts que escucho que son de personas que simplemente son muy versadas sobre algo. Por ejemplo... Me encanta. Sí, hay uno que escucho que se llama Shh, en el cine no se habla. Ajá, y son estos dos chicos que son muy cinéfilos y como expertos en el cine, que de hecho tuvimos a uno de los chicos, Luis, aquí como invitado en nuestro podcast y hablamos de la evolución del cine y me encantó. Y a mí me encanta escuchar tu podcast porque tienen tanta genuina simplemente información que simplemente saben. O sea, te pueden decir, esa película, el productor también trabajó en la producción de esta película y trabajaba en esta otra, o sea, y te tiran... Amo, dije, la memoria enciclopédica. Son unas enciclopedias andantes, entonces las temáticas siempre son, no sé, vamos a analizar todas las películas de Wes Anderson, vamos a ver documentales que no te puedes perder, o animación en cine para adultos, o son siempre temáticas así, y saben tanto y hacen tanta como información, investigación previa, que yo estoy como, man, yo amo el cine, pero yo no sé estas cosas, así que estoy súper entretenida y quedo Lo ves con un punto montón más de entretenido. referencias. Sí. Ajá, entonces es que la mayoría de los podcasts que escucho son simplemente Ezra hablando con los chicos de Vampire Weekend, cualquier cosa que hicieron hoy, Claro. versus estos manes que están hablando de cosas muy puntuales y me están dando facts que me parecen lo más interesante del mundo. Hay un podcast aquí en Panamá que me gusta mucho, que es el de Paola Shotgun. Ofi. El de Bulletproof Mindset, creo que es. Ofi. Está muy cool. Ella también habla... Te sientes como poderoso después de ella, hacer eso. me gusta que la man hable en su idioma, ¿me entiendes? Y eso es lo más importante también a la hora de hacer un podcast. Que no se sienta sintético, que no se sienta prefabricado. Al final del día el podcast es también como un espacio libre para poder expresarte sin ataduras o por lo menos con
O sea, puedes tener tus normas hey, que no digas palabras sucias, no esto, pero de repente te decís que di lo que quieras. O sea, y ella es full así. Y entonces ella habla mucho sobre nutrición, sobre ejercicio. Sobre lo que sabe. Sí, hay un podcast de ella, dice que saltarse repeticiones engorda. Entonces habla sobre eso, habla sobre cómo cuando tú estás haciendo, que 20 pechadas y tú te saltas una, te vas a engordar porque te estás fallando a ti mismo, ¿me entiendes? O sea, la man te lo dice frenteando y que deja la huevazo, ¿me entiendes? Me encanta, o sea, al final del día los podcasts traen lo mejor de todo el mundo y atraen a la gente que los quiere escuchar, por lo menos como tú dices. A mí me encanta también escuchar personas muy versadas que hablen de una manera que tú dices que wow, qué elocuencia, o sea, no solamente inteligencia, sino como que qué poder de obtención de información. Entonces escuchar eso inspira también. Es como una pasión. Claramente estás apasionado sobre esto, así que te voy a escuchar porque no lo estás diciendo solo por decirlo, estás diciendo porque te apasiona. Yo amo escuchar a la gente hablar de lo que ama. 100%. Entonces es eso... más, es hot. Cuando escuchas como una persona hablar de lo que ama, es como, man, que sexy. Sí. Totalmente. Es sapiosexual. Sí. Pero sí, man, y en general, o sea, no sé qué sería de mí sin los podcasts. ¿Qué haría? ¿Qué harías sin los podcasts? ¿Escucharías música quizás? Todo el tiempo escucho música, así que yo creo que los podcasts, como para ya concluir, para mí los podcasts son uno de los mejores inventos de estos tiempos. Y salud por los podcasts y salud por muchos más. Bueno. ¿Sabes qué me encanta de tener un podcast? Una de las cosas que no pensé que me encantaría tanto y ha sido es que mi cosa favorita. Más que hablar con mis amigos, más que invitar a las personas que me apasionan, o sea, más que todo eso, han sido todas las personas que son tantas, o sea, me ha sorprendido la cantidad de personas que nos chotean en la calle, nos comentan, nos hablan, nos dejan comentarios en nuestras redes, nos simplemente, literalmente me detienen en un café a decirme, yo escucho tu podcast y me encanta, wow, amo lo que estás haciendo, me encantó este otro, yo pienso que de tal y tal y tal, y me dan sus propios comentarios sobre las cosas, y en verdad, a veces uno piensa que está pasando desapercibido, es que en los podcasts que a mí me escuchan, que yo escucho, a mí me da como... ¿Para qué voy a dejar un comentario sin, no, sabes? Como que esta gente está en su guilla. Pero en verdad no. O sea, todos los comentarios que nos dejan son nos hacen querer seguir en esta onda. Total. Y nos hacen querer seguir dándole cada semana, trayendo, no podemos faltar este jueves porque los chicos nos están esperando que saquemos un episodio más. Claro. ¿Sabes? Sí, a todos los que están viendo, comenten, compartan y métanle corazón. Hacer sus podcasts también, ¿por qué no? Sí, le quiero mandar un shout-out especial al joven Alexander, que me paró una vez en Café Unido y se tomó una foto conmigo y me pareció muy bonito y me acordé de él porque en verdad me dio mucho. Esos son los momentos que llenan, los momentos pequeños donde la gente piensa que porque no te van a compartir algo no lo vas a ver y yo veo todo, tú también ves todo. Sí, la verdad es que sí. Así. Aún si quizás no estamos en el momento para responder o interactuar, lo estamos viendo. Y de verdad que sí afecta en nuestro corazón. Así que gracias. Y recuerden que aquí estamos para ustedes todos los jueves. Así que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Pueden seguirnos en todas las plataformas de streaming. Estamos en Apple Music, estamos en Spotify, estamos donde nos quieran encontrar. Nos pueden seguir en Instagram como Buena Vaina Podcast. Me pueden seguir a mí como Caro Ibar 3000. Pueden seguir a Wasaiza o Jorge Isaac, como le quieran llamar. Pueden seguir a Coyote Streaming, que es la productora que permite que estemos aquí sentados haciendo esto para ustedes. Les mando un abrazote y nos vemos la próxima.